Bueno, muchas gracias a todos, por permitirme también presentar este trabajo, análisis de las quimiosinas de mucosas CXL28, CXL14 y CXL17 en ojo seco. A manera de introducción, la córnea conforma parte de la superficie ocular. Esta córnea está compuesta por epitelio asentada sobre una membrana basal y donde también se encuentra un plexo nervioso subbasal. Además, posteriormente se encuentra el estroma, que es la capa más espesa de esta estructura, donde se encuentran células inmunes, principalmente macrófagos, pero también células dendríticas. Posteriormente se encuentra la membrana de Descemet y endotelio también. Al costado de la córnea se encuentra la conjuntiva y ambas estructuras irrigadas constantemente por la película lágrima. La córnea es la estructura más inervada del cuerpo. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo se encuentran los nervios, ingresan por la zona periférica de la córnea y van ingresando poco a poco hacia el centro de esta, disminuyendo su calibre. En estos cortes, por ejemplo, podemos ver el plexo nervioso subbasal, que se encuentra debajo de las células epiteliales y componen posteriormente las terminaciones nerviosas intraepiteliales. En estas imágenes de inmunofluorescencia podemos ver en verde los nervios, pero en azul los núcleos de las células epiteliales. Es importante destacar que estos nervios intraepiteliales están en constante contacto con la superficie y están mediando los cambios de temperatura, la sensibilidad, pero también la disminución de la película lagrimal. Esta gran cantidad de nervios y células en el estroma componen también una gran cantidad de interacciones neuroinmunes corneales. Tenemos en estas imágenes en rojo nervios de la córnea y en verde tenemos células dendríticas. Estas células están en constante contacto, como tal, sus dendritas, con las terminaciones nerviosas. Aquí podemos ver en estas imágenes con focal, podemos ver cómo las dendritas de estas células dendríticas están en constante contacto con estas terminaciones nerviosas en rojo. Y así se encuentran una gran cantidad de células a lo largo del estroma y también en el nervio, en el espacio del plexo nervioso subbasal. Es importante también comentar que estas interacciones se mantienen en homeostasis en gran parte debido a la película lagrimal que está constantemente bañando esta superficie ocular. La película lacrimal se compone principalmente de, bueno, tres componentes: la capa mucinosa, una capa acuosa, que es la capa de mayor espesor, y posteriormente una capa lipídica. En la capa acuosa hay una gran cantidad de componentes de la respuesta inmune innata, algunas enzimas, también péptidos antimicrobianos, cuya función es mantener o evitar la colonización de diferentes bacterias o microorganismos, induciendo su lisis. Y estos componentes de la respuesta inmune son producidos tanto por la glándula lacrimal principal como también células epiteliales de la córnea, pero también células epiteliales de la conjuntiva, esa zona que está rodeando la córnea. Sin embargo, hay ocasiones en las que la película lagrimal se ve comprometida. Este es el caso del ojo seco. El ojo seco se puede inducir por dos diferentes causas, dos principales causas. Una de ellas es que la glándula lagrimal principal, que es la principal responsable de la producción de la porción acuosa, se vea comprometida o deficiente y entonces no vamos a tener esta porción acuosa. U otra es que las glándulas de meiomio produzcan menos lípidos y cualquiera que sea el caso, vamos a tener como resultado la disminución de la película lagrimal, la evaporación o la evaporación también de esta lágrima. Y se ha propuesto que esta disminución en la película lagrimal induce, entre otros casos, es la hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad se genera debido al incremento de osmolitos en esta película lagrimal. Al disminuirse la cantidad de lágrima, se aumenta la concentración de esos componentes y esto induce estrés en las células epiteliales, estrés que se ve reflejado después en la inducción de diferentes citocinas inflamatorias u otros componentes de especies reactivas de oxígeno, las cuales inciden también sobre las células epiteliales corneales o conjuntivales, incrementando e induciendo un ciclo vicioso de inflamación, de estrés celular y de hiperosmolaridad.
Hablando específicamente de las quimiosinas, esto es un resumen hasta el año anterior de todas las quimiosinas que se encontraban elevadas o que se han encontrado elevadas en la superficie ocular de pacientes con ojo seco. Podemos ver cómo hay una gran cantidad de quimiosinas, tanto en la conjuntiva, que se encuentran todas estas quimiosinas y receptores de quimiosinas, como aquí en la lágrima, una gran cantidad también de quimiosinas. En la conjuntiva se pueden obtener muestras, pequeñas muestras conjuntivales para analizarlas y también ya sea por diferentes técnicas para analizar la proteína o también el transcrito, pero también en la lágrima para analizar la proteína, las proteínas de este componente. Además de estar incrementados todos estos componentes de quimiosinas y receptores, su elevación correlaciona con una disminución de los nervios en el plexo nervioso subbasal, pero también un aumento de células dendríticas, que son estas que se encuentran aquí teñidas ahora en rojo en los pacientes con ojo seco. Se ve cómo se incrementan las células dendríticas, pero también disminuye la inervación en estos pacientes y hay una correlación, hay diferentes correlaciones significativamente positivas para todos estos componentes. En nuestro grupo de laboratorio quisimos ver qué estaba pasando con unas quimiosinas que son denominadas quimiosinas de mucosa. Estas son muy interesantes porque se encuentran, como su nombre lo dice, en tejidos mucosos. Aquí podemos ver estas tres quimiosinas, CXL28, CXL14 y CXL17, y la expresión diferencial en estos tejidos, principalmente digestivo y aparato respiratorio. Otra cosa que las hace también quimiosinas, pues son su capacidad para quimioatraer diferentes células inmunes al sitio. Y aquí podemos ver que la mayoría de estas quimiosinas atraen monocitos y células dendríticas. Y lo más interesante de estas quimiosinas de mucosa es que tienen la capacidad de actuar como péptidos antimicrobianos, induciendo la lisis de estos microorganismos, de bacterias gram negativas, gram positivas, pero también hongos como Candida albicans para identificar si se, primero, porque no se habían descrito su expresión en superficie ocular, para identificar primero si se expresan en la superficie, utilizamos un modelo in vitro con células epiteliales de la conjuntiva y córnea a diferentes osmolaridades se fueron estimuladas y también un estímulo inflamatorio, pero también un estudio clínico para identificar si se incrementa su nivel en ojo seco con pacientes sujetos sanos y pacientes con ojo seco e identificar en la citología conjuntiva la expresión de estas quimiosinas. Como resultados, obtuvimos que estas tres quimiosinas se incrementan en las células epiteliales de la córnea conjuntiva. Aquí podemos ver primero, estas son células corneales, estas son células conjuntivales, así para cada gráfica, y en diferentes tonos de gris podemos ver diferentes grados de osmolaridad y en estas rayitas el estímulo con TNF-alfa. Interesantemente, las conjuntivales incrementan la expresión de CXL28 a un grado alto de osmolaridad, lo mismo que CXL14 y CXL17. La única célula y quimiosina que no vimos incrementada fue en las células corneales, la expresión de CXL28. Interesantemente, también vimos que TNF-alfa, el estímulo inflamatorio, no induce la expresión de esas quimiosinas, al menos in vitro. Sin embargo, corroboramos que no fuera un problema metodológico y sí encontramos la expresión de otros marcadores inflamatorios. Con respecto a los pacientes con ojo seco, pudimos ver cómo solo CXL28 se incrementa en estos pacientes, no así CXL14 ni CXL17. Sin embargo, cuando hicimos diferentes correlaciones, pudimos ver correlaciones positivas de estas quimiosinas, de los niveles de expresión de estas quimiosinas, con una gran cantidad de estudios clínicos. Aquí podemos ver en azul, más correlación positiva, entre más rojo, más correlación negativa. En el caso de CSL28, por ejemplo, correlaciona positivamente con un grado de desepitelización o daño en la córnea. En el caso de CXL14, correlaciona altamente con sensibilidad corneal. Y así diferentes estudios hicimos para identificar sensibilidad, osmolaridad, producción de lágrima, depresión, grados de sintomatología, dolor, pero también analizamos la superficie ocular, los nervios y las células dendríticas. Aquí se ve el resumen de la expresión de esas quimiosinas con
los diferentes estudios que hicimos. En el caso de la A, tenemos todas las correlaciones positivas de CCL28 con los signos y síntomas. Podemos ver cómo se incrementó CCL28 con síntomas del ojo seco, pero también con daño en el epitelio corneal y con una sensibilidad en la superficie ocular y también con un incremento en células de la superficie. En el caso de XL14, incrementó con la edad, con un daño en la conjuntiva, con una sensibilidad corneal, pero también con un grado de dolor en los pacientes y algunos cambios en la reflectividad de los nervios. Y en el caso de XL17 vimos solo una correlación con respecto al daño en el epitelio. A manera de conclusión, y para finalizar, tenemos que estas tres quimiosinas se fueron analizadas tanto en la superficie ocular, sujetos normales como un ojo seco, y concluimos, y es la primera evidencia que tenemos de que estas quimiosinas no habían sido descritas en superficie ocular y las encontramos tanto en los epitelios como en la conjuntiva de los pacientes sanos y en el caso de los sujetos con ojo seco, incrementadas SL28. Sin embargo, las tres correlacionaron con sintomatologías de ojo seco, con daño en el epitelio y con sensibilidad corneal. Y ahora es momento de entonces agregar estas quimiosinas de mucosa a otros marcadores, o quimiosinas que podemos encontrar elevadas en la superficie ocular de estos pacientes y también poder considerarlas en tratamientos o blancos terapéuticos. Y algo muy interesante es que recientemente se describió que en los sujetos con ojo seco hay un cambio en la microbiota, es decir, cambia los microorganismos que tenemos en superficie ocular. Y aquí se abre entonces el debate. ¿Qué pasa? ¿Es la inflamación la que incrementa las quimiosinas de mucosa y este desbalance de quimiosinas de mucosa cambia la microbiota? ¿O es la microbiota la que dirige entonces el cambio de las células, las quimiosinas de mucosa y por tanto la respuesta, el dolor y todos esos síntomas en pacientes, y es lo que estamos buscando actualmente? Muchas gracias. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿cuál sería el enfoque clínico, que si bien hay una correlación, cuál sería el enfoque clínico de conocer estas quimiosinas elevadas? Bueno, en el caso de CLCL28, que es la que se eleva, primero determinar cuál es la participación de esta quimiosina en superficie. Si tiene una participación real con el cambio de la microbiota, podríamos tal vez disminuirla o tal vez aumentar las concentraciones de alguna manera de CXL14 y CXL17 para disminuir esos cambios en la microbiota o corregir los cambios también en el plexo normal, subbasal, todo esto. Bueno, felicidades por el trabajo. Son dos preguntas, voy a tratarlas de ser muy puntuales. Una, verificaron con TNF-alfa y no había la sobreexpresión de esto. Entonces, voy a inferir que no es esa citocina la que podría estar jugando este papel. Ese por primera vez y quisiera saber cuál es tu, tu sugerencia en el nivel proinflamatorio. Y la segunda es, estos quimiosinas pues deberían de tener una actividad específica a través de su receptor. O sea, evidentemente estamos viendo que hay elevación, etcétera, etcétera. ¿Y los receptores, qué piensan de ellos? ¿Cómo es? Primero sí, nos llamó la atención, pensamos que era un problema metodológico que TNF-alfa no incrementara estas quimiosinas, pero no, al analizar diferentes quimiosinas en in vitro, encontramos que, y citocinas, encontramos que se elevaban una gran cantidad de ellas. Entonces no, simplemente el estímulo con TNF-alfa no incrementa estas tres, pero sería interesante analizar otras, porque las que más incrementan en ojo seco son IL-18, IL-1 también, productos de la activación del inflamasoma. Entonces, tal vez por ahí estas incrementen. Y, el inflamasoma también está relacionado con la hiperosmolaridad, el estrés celular. Los receptores no los analizamos y sería muy interesante analizar también la expresión de receptores. Y además, los resultados in vitro demuestran que las células epiteliales incrementan esas quimiosinas, pero no sabemos si son la glándula lagrimal principal la que los produce principalmente u otras células de la superficie ocular, ¿no? Felicidades por tu trabajo, Alfredo.
Fíjate que me llamó la atención, CCL28 tiene su receptor en células plasmáticas productoras de IgA dimérica. Entonces, esto parece ser que es un mecanismo compensatorio porque si la superficie está cambiando y la microbiota está trayendo más células plasmáticas productoras de IgA dimérica y luego ahí se transforma como IgA de secreción, precisamente para limitar la colonización de otros microorganismos. Sí, No de sé qué hecho, opinas. las células plasmáticas también se han descrito en la glándula lagrimal principal. Tal vez la glándula es la que produce el CSL28 para que incremente la producción de esta inmunoglobulina dimérica y como resultado lo vemos en la película lagrimal, pero tal vez su principal función es que se encuentre en la glándula lagrimal principal para producir más inmunoglobulina que evite entonces la colonización de microorganismos, pero no lo sabemos todavía. Muchas gracias. Una pregunta. Me posaste una fotografía en la que tenías un mayor infiltrado de células dendríticas, pero también tenías una menor cantidad de células nerviosas, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿Hay una destrucción o porque hay menos? Sí, se ha caracterizado últimamente con técnicas de microscopía confocal in vivo, un equipo que puede analizar la superficie ocular de los pacientes, que disminuye los nervios en el plexo subbasal. Esto se da principalmente en pacientes con inflamación crónica y con alto grado de, pues sí, de dolor también. De hecho, cuando en estos pacientes que cambia la densidad de nervios, también se puede ver cómo cambia también la sensibilidad o tienen más dolor y de hecho, también en pacientes con un alto grado de ojo seco, mencionan que tienen mucha sensibilidad, dolor constante, que a veces con el tratamiento simple antiinflamatorio no se puede disminuir. En modelos murinos se ha descrito que esta disminución de los nervios se debe también a que se daña el ganglio trigémino. El ganglio trigémino, a partir de ahí se encuentran los somas que van a dirigir sus prolongaciones hacia la superficie ocular, específicamente aquí hacia la córnea, cómo se estresan y se activan demasiado. Hay un estado neuroinflamatorio en el ganglio trigémino que induce todos estos estadios de sensibilidad y dolor. Entonces, seguramente, y bueno, lo que se encuentra en el ganglio trigémino es un alto contenido de células dendríticas y macrófagos. Entonces, seguramente toda esta inflamación se propaga al ganglio trigémino y son los síntomas de dolor y sintomatología.